Todos los días desde las 12 es La Mañana de Guadalajara en Es Radio. Hace unos días, en este ciclo que estamos haciendo sobre las psicopatologías de la mano del doctor Ramón Bernadó y atendiendo pues a su amplia experiencia y a casos clínicos que se ha encontrado en tantos años de ejercicio profesional, bueno, pues hace unos días hablábamos de la esquizofrenia paranoide, pero hoy vamos a cerrar este ciclo de 4 capítulos volviendo a hablar de la esquizofrenia, en este caso de la esquizofrenia catatónica. Bueno, ¿qué es? Pues enseguida lo vamos a saber de mano de nuestro protagonista, del doctor Ramón Bernadó, a quien ya agradezco de nuevo su presencia en esa mañana de Guadalajara y a quien ya le doy de nuevo la bienvenida a este programa. Buenos días, Ramón, ¿cómo estás? Pues encantado de saludarte, José Luis, y encantado de estar aquí con todos nuestros espectadores y oyentes que son muy amables siempre con nosotros, José Luis. Bueno, pues mira, es una amabilidad correspondida, porque al fin y al cabo aquí estás tú semana tras semana, hora de cine, hora de salud y por supuesto, muy agradecidos todos los que te escuchamos. Por supuesto, aprendemos tanto. Bueno, vamos a ver, cuando hablamos de esquizofrenia me estoy dando cuenta de que no se puede generalizar porque hay muchos matices, ¿no? A ver, ¿qué es la esquizofrenia catatónica? Hay diferentes tipos de esquizofrenia. Hace unas semanas hablamos de la esquizofrenia paranoide, en la que el paciente tenía pues alucinaciones visuales, auditivas, y se montaba una película, ¿verdad? Una película que generalmente tenía un carácter agobiante, ¿no? Oíamos hablábamos del caso de este paciente que estaba que le había penetrado el demonio dentro y le daba órdenes. Hoy vamos a ver un caso un poco diferente. Mira, este caso es nuestro protagonista se llamaba René Martin. Era un francés de origen africano que tenía yo en un módulo de los que llevaba en la prisión de Alcalá Meco, y era un muchacho que solo hablaba francés, que venía ocasionalmente a la consulta por cuestiones poco importantes, dolores articulares, catarros, y que a mí me divertía intentar entender lo que decía, ¿no? Porque yo, que he estudiado muchos años de francés, pues luego muchas veces, como no tienes esa práctica, pues te resulta difícil. Entonces, bueno, mal que bien me conseguía entender con él. Además, él hablaba despacio y en voz baja, o sea que no era un muchacho educado. Y bueno, salvo porque era francés, hubiera pasado totalmente desapercibido. Pero pasado un tiempo, me llama un funcionario del módulo que le echara un vistazo, porque dice que era un tío raro, que tenía un comportamiento extraño, que a veces hacía cosas raras, que a veces no hacía caso de las instrucciones, de las órdenes. Y le llamo y bueno, intento empezar a hablar con él, y me llama la atención que en aquella ocasión él se refería a nosotros, hablaba en un plural, ¿no? En nous sommes, nous parlons, o sea, él hablaba en primera persona del plural, refiriéndose a él, ¿no? Y eso a mí me llamó la atención. Y entonces ya enseguida le pregunté que por qué empleaba nosotros, ¿no? ¿Pourquoi nous?, le dije. Y él bueno, y eso fue como el detonante para que empezara a contarme, pues, que era Dios, que él podía hacer viajes astrales, que por la noche visitaba países del mundo para resolver sus problemas, que él era fruto de la maternidad de su madre, que había concebido por obra y gracia de Dios Padre. Empezó a contarme pues lo que ya hemos visto en otros días, un delirio, en este caso un delirio claramente inspirado en la tradición católica, y un delirio además, pues ya ves, de grandeza, ¿no? Porque él se creía Dios, ¿no? Entonces, claro, él me contaba que él podía leer la mente de todas las personas y podía influir en todas las personas,
y hubo un momento en el que ya, diríamos que perdió un poco el control y ya empezó a hablar muy rápido, yo ya dejé de entender lo que decía y tuve que recurrir a un traductor. Teníamos un belga en el módulo de enfermería, que era Jean Bernard, que era un muchacho pequeñete que era una auténtica máquina, estaba todo el día limpiando, ¿no? El que se encargaba de la limpieza de la enfermería y estaba todo el día con la fregona, con la escoba, incansable, era incansable. Él hablaba perfectamente castellano porque había vivido muchos años en España y estaba casado con una torrejonera, con una chica de Torrejón. Entonces le pedí que hiciera de intérprete y sin ningún problema me traducía lo que hablaba René Martin. Bueno, él pues contó una historia bastante larga en el que más o menos venía a decir que, bueno, pues que influía en el Papa en todas sus decisiones, un discurso bastante prolífico y prolijo. Y bueno, pues ya que a mi modo de ver tenía un cuadro delirante, posiblemente crónico, no sabía yo muy bien cómo encajar el asunto, pues bueno, decidí ingresarle en la enfermería de preventivos, que era donde se concentraban los pacientes psiquiátricos, ¿no? Y bueno, pues tiempo después me llaman de urgencia, una noche que estaba yo de guardia, y me di cuenta que René estaba subido encima de una mesa en una postura inverosímil, y efectivamente no hacía caso a nada, es como si no oyera nada en las instrucciones, llevaba varias horas en la misma posición y era una posición inverosímil porque estaba de cuclillas, con la cabeza en hiperextensión y los brazos en una posición muy complicada, y que mantenía esa posición desde hacía tiempo. Yo no lo veía desde hacía, no sé, 10, 12 días y tenía una pinta de estar deteriorado, estaba como más desaliñado, y que era un muchacho pulcro, o sea que había empeorado, ¿no? Y entonces esta posición, claro, le preguntabas, no respondía absolutamente nada, y tú le podías cambiar la posición de los brazos o de la cabeza, le podías cambiar la cabeza y él se quedaba en la posición que tú le dejabas. Eso se llama flexibilidad cérea, ¿vale? Eso que tenía este paciente, que le podías, diríamos, moldear su postura y la mantenía, eso tiene un nombre, se llama flexibilidad cérea y es característica de la esquizofrenia catatónica. El paciente que había tenido, yo pensaba que un cuadro delirante, pero era una esquizofrenia paranoide en realidad, con un delirio, había evolucionado a un cuadro en el que predominaba los síntomas motores, los síntomas de la movilidad, y él tenía esa rigidez cérea característica de una esquizofrenia catatónica. Se le ingresó en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Carabanchel, que en aquel tiempo aún estaba abierto, y unas semanas después me enteré que, estando ahí en el psiquiátrico, le había llegado la libertad y había sido trasladado a un centro psiquiátrico civil, no penitenciario. Y ya no supe más de nuestro amigo René Martin. Lo bonito de este caso es que una esquizofrenia que en principio parecía paranoide, ¿verdad?, con un cuadro ahí, un delirio bastante complejo, bastante abigarrado, evolucionaba hacia un cuadro claramente catatónico, ¿no? Y en el que en uno predominan los síntomas delirantes, pues refirió después, me enteré, que había tenido alucinaciones auditivas, visuales y tal, acompañando a su delirio, y esto evoluciona hacia un cuadro catatónico, hacia un cuadro en el que predominan los síntomas motores. Ya ves cómo evoluciona este paciente, ¿no? El problema de la esquizofrenia catatónica es que suele haber mutismo, el paciente no habla, no expresa, y entonces no sabemos lo que pasa por su cabeza, lo que hay detrás de ese cuadro
de rigidez seria en el que el paciente mantiene la postura, a veces posturas absolutamente inverosímiles. Yo no había visto casos más que en los libros, no había visto casos nunca de esquizofrenia catatónica, que posiblemente sea la esquizofrenia menos frecuente, pero al verle encima de la mesa en esa posición y como me relataba el funcionario que llevaba horas, dije, esto es una esquizofrenia catatónica, de libro además, es como la describen los libros, José Luis. Es decir, todos estos síntomas que nos estás comentando y esta manifestación de la enfermedad en su evolución es ni más ni menos que otra consecuencia, ¿no?, de tener ese mundo interior que el que lo está padeciendo cree que existe, ¿no?, y se comporta como inmerso en ese mundo, sin darse cuenta de que la realidad es otra. Claro, la explicación siempre es primero, la explicación es inexplicable, porque aunque tú encuentres una lógica interna al asunto, pues es una lógica interna absolutamente ilógica, incoherente, ¿no? Entonces, efectivamente, el problema de la esquizofrenia catatónica es que el paciente no habla y mantiene una posición. Entonces no sabemos qué está pasando por su cabeza, no tenemos ni idea de... Hombre, los antecedentes de este paciente, está claro que tenía un cuadro delirante, que era difícil de catalogar. Luego ya vemos cuando se deteriora, cuando evoluciona, pues claro, era una esquizofrenia, no era un cuadro delirante crónico, ¿no? Aquello era un brote que surgió de pronto. De hecho, pues no había tenido el cuadro delirante hasta que me empieza a pedir ayuda el funcionario del módulo, ¿no? O sea que fíjate tú, un cuadro de esquizofrenia. La esquizofrenia catatónica es extraordinariamente rara, ¿sabes? Y la más frecuente es la paranoide. Y luego hay otro tipo de esquizofrenia que es la hebefrénica, que la hebefrénica es un tipo de esquizofrenia que padecen muchos de los mendigos, de los sin techos, de estos que vemos en las grandes ciudades, en Madrid, durmiendo en cartones. Pues la mayoría de estos mendigos son pacientes que padecen esquizofrenia hebefrénica. En el caso de la esquizofrenia hebefrénica son pacientes en los que predomina pues el aislamiento social, y el paciente solo realiza las funciones, diríamos, básicas de supervivencia y poco más. Y el paciente muchas veces pierde relación absolutamente con su familia y tal, y se mantiene en un mundo absolutamente aislado, en el que predominan síntomas pues, de falta de relación social, la esquizofrenia hebefrénica. Un estudio que se hizo en los años 90 sobre los sin techo en España, sobre los mendigos, el 90% de ellos eran enfermos mentales. José Luis. En este caso había causas sociales en muy pocas personas. Claro, eso me lleva a concluir un poco precisamente en lo que estaba pensando. A lo mejor este tipo de esquizofrenia hebefrénica o cualquier otra patología psicológica que vaya a dejar los mendigos puede ser sobrevenida precisamente por lo inverso. Primero, se ven excluidos de la sociedad, y eso hace que, a ver, el hombre es un animal social, es un ser gregario, y hace que cuando te ves excluido por causas económicas, espontáneamente empieces a creerte tu mundo, que termine degenerando en este tipo de psicopatologías o en este tipo de esquizofrenia que has mencionado. ¿Podría ser esa la razón o es al contrario? Bueno, primero aparece y eso es lo que te lleva como consecuencia el aislarte hasta el extremo de vivir en una caja de cartón? Pues mira, aunque parezca que lo que voy a decir es una cosa inapropiada, yo creo que no. Yo creo que la mayor parte de las veces es primero la patología psiquiátrica y después viene el vivir en la calle, sin techo, en la mendicidad. Yo creo que la esquizofrenia es la causa de la marginación social. Sí que puede haber casos en que la marginación social pues cause trastornos psiquiátricos reactivos. Hablamos de trastornos neuróticos, depresión, ansiedad, por supuesto, eso sin duda, pero
el caso de la esquizofrenia es primero la patología y después el aislamiento social. Claro, el aislamiento entonces sería otro síntoma, otra consecuencia. Claro, y estando sufriendo además esa patología y estando autoaislado, pues es una pescadilla que se muere la cola y se retroalimenta, claro. Mira, además, date cuenta que el paciente esquizofrénico, el hebefrénico, presenta un aislamiento social, falta de motivación, predominan los síntomas negativos, la apatía, la falta de interés por las cosas, predominan ese tipo de síntomas. El paciente se aísla y termina en la calle desahuciado, a veces él mismo abandona su hogar, tampoco sin mucha lógica, porque no hay lógica. El paciente, el esquizofrénico paranoide suele terminar en atención psiquiátrica, no porque la demande. Un esquizofrénico no va a pedir nunca atención psiquiátrica. ¿Por qué? Porque no se cree enfermo, sencillamente porque no tiene conciencia de enfermedad en ningún caso, ¿vale? Eso es importantísimo tenerlo claro. Pero el paranoico pues va a montar algún lío o va a terminar haciendo alguna barbaridad. Me explico, tiene ahí un círculo de un mundo tormentoso en el que vive una realidad horrorosa, ¿no? El catatónico, pues es que catatónico llama la atención. O sea, está de pronto su familia lo encuentra un día pues en una posición absolutamente inverosímil, mantenida durante tiempo, y que no habla nada, que no se comunica, que le haces así y no cierra los ojos. O sea, va a terminar recibiendo atención psiquiátrica. El hebefrénico, bueno, si vive con su familia, imaginemos eso además a veces se manifiesta en la adolescencia, en la juventud, es una época en la que aparecen las esquizofrenias con más frecuencia. Pues el muchacho empieza a aislarse, a no salir de su habitación, a no asearse, a no levantarse de la cama, a comer fuera de horas, sin concierto. Pues la familia preocupada lo va a llevar al médico. Le pueden a veces diagnosticar depresión. Es muy fácil confundir la esquizofrenia hebefrénica con depresión. Pero tiene una esquizofrenia, ¿no? Los esquizofrénicos hebefrénicos no tienen por qué tener alucinaciones, no tienen por qué tener delirios, ¿no? Entonces, y si el paciente vive solo, pues se va a aislar, nadie se va a enterar en realidad. Entonces, me explico, es un cuadro que muchas veces pasa desapercibido o se confunde y tal. El médico de cabecera le manda antidepresivos pensando que es un cuadro, no va a mejorar, eso está claro. Además, la esquizofrenia hebefrénica, hemos de decir que tiene peor pronóstico, o sea, evoluciona peor, responde peor a los neurolépticos, porque los neurolépticos son muy eficaces para los delirios, para las alucinaciones, pero para la hebefrenia no, ¿sabes? Y para la catatonia tampoco. No es exclusivo, digamos, de la esquizofrenia. Es decir, alguien que esté demostrando en una época de su vida una introversión extrema o ciertos hábitos que pueden hacernos pensar que son catatónicos, digamos que eso no exclusivamente significa que esté padeciendo una esquizofrenia catatónica, ¿no? Esto puede ocurrir por diferentes razones. La esquizofrenia catatónica es esta que hablamos, que es postural, que es mecánica, llama mucho la atención, ¿no? Llama mucho la atención. Pero que no es, digamos, que no es exclusivo de la esquizofrenia, sino que puede ser también síntoma de otro tipo de patologías. Pues la verdad es que hay pocos trastornos psiquiátricos que causen con trastornos motores tan llamativos como la esquizofrenia catatónica. Y la hebefrénica, esta que hablamos, la esquizofrenia, por decirlo de alguna manera, de los mendigos, esta muchas veces puede pasar desapercibida. La gente piensa que tiene un vecino que vive solo, que es un guarro, que acumula basura. Se dice, tiene un Diógenes, ya, pero el Diógenes, el síndrome de Diógenes, que ya sabes que ha estado muy de moda porque ha salido muchas veces en la prensa, el síndrome es un síndrome. El síndrome de Diógenes, ¿qué diferencia hay entre un síndrome y una enfermedad? Un síndrome es
un trastorno que puede aparecer en varias enfermedades diferentes. Ajá. ¿Me explico? Sí. Por ejemplo, el síndrome catarral, el tener secreción nasal, congestión, dolor de garganta, de cabeza, algo de fiebre, el síntoma catarral aparece en muchas enfermedades. En el coronavirus, por ejemplo, en el COVID-19, puede manifestarse con un síndrome catarral. Una gripe leve se puede manifestar como un síndrome catarral. ¿Entiendes, no, la diferencia? Sí, sí, perfectamente. Es un conjunto de síntomas que pueden aparecer en muchas enfermedades. El síndrome de Diógenes, por ejemplo, puede aparecer en la esquizofrenia en la esquizofrenia hebefrénica. ¿Por qué? Porque el paciente no baja la basura, la acumula en casa, sube muchas cosas a casa. Eso sería el síndrome Diógenes, aparece también en la esquizofrenia hebefrénica, como puede aparecer también en la depresión, como puede aparecer en trastornos conductuales. O sea, es un síndrome que aparece en más patologías, ¿no? Ya has comentado que la esquizofrenia no tiene cura, que los neurolépticos, no sé si lo has dicho explícitamente, pero que me refiero que el tratamiento es a base de paliativos de los síntomas, ¿no? Claro, cura como tal no tiene tratamiento, pero eso nos pasa con muchas enfermedades, ¿no? Tenemos en muchas enfermedades orgánicas tienen tratamiento, no tienen cura. La artrosis, por ejemplo, es una enfermedad que no tiene cura, pero sí que la podemos tratar y podemos hacer que el paciente pues tenga menos molestias, incluso a veces recurrir a la cirugía, etcétera, ¿no? En esto podríamos decir que es una enfermedad, la esquizofrenia en general, que tiene tratamiento, pero que no tiene cura. Pero sí es verdad que muchos pacientes, sobre todo la esquizofrenia paranoide, que con tratamiento pueden estar bien largas temporadas de su vida y llevar un magnífico control. Es más difícil de tratar la esquizofrenia hebefrénica y más difícil de tratar la esquizofrenia catatónica, pero también pueden mejorar. Mira, en los años finales del siglo pasado hubo un movimiento que fue la antipsiquiatría, ¿no? Y en España se cerraron casi todos los manicomios, los antiguos manicomios que había, se cerraron en España, ¿no? ¿Por qué? Porque se dijo que al paciente psiquiátrico crónico, que la mayoría de los pacientes psiquiátricos crónicos son esquizofrénicos, José Luis, la inmensa mayoría de los pacientes que estaban en manicomios eran esquizofrénicos, pues se dijo que no podían seguir institucionalizados, que eso mantenía su patología y que había que dejarlos en la sociedad, que la sociedad debía de asumirlos y que ellos debían de intentar adaptarse a la sociedad, ¿vale? Esto, pues que teóricamente pues está muy bien y que para muchos pacientes estuvo muy bien, porque muchos pacientes que estaban institucionalizados en manicomios, en centros psiquiátricos, digo manicomios porque era la palabra que se empleaba y la que define muy bien ese tipo de centros, porque era un centro donde uno estaba internado para toda la vida. Una vez que le metían ahí porque tenía una esquizofrenia, ya estaba siempre ahí, ¿no? O sea, entonces ese rumbo de la psiquiatría cambia y se intenta que el paciente viva en sociedad, ¿no? Muchas veces eso pues es posible o es conveniente, pero hay también pacientes que no van a poder vivir en sociedad y son estos pacientes que dejamos ahí en las calles de nuestras grandes ciudades pues a la buena de Dios, ¿no? Porque son pacientes que además, como viven su patología, pues no van a ir a albergues, no van a pedir asistencia sanitaria, están al margen de la vida social, viven en medio de nosotros, los podemos ver al pasar por la Plaza Mayor, pero no viven en sociedad, no viven adaptados, ¿no? Ya. Es cierto que se dejó de usar el término manicomio para usar el término frenopático, que es exactamente lo mismo, pero suena más leve, y después se empezó a usar el de centro de salud mental de nuevo como eufemismo de frenopático. Ramón, interesantísima esta cuarta y última entrega de salud mental, ya, pero para finalizarla, a ver, un consejo a nivel prevención. Supongo que el vivir la vida lo más feliz que podamos es una buena idea para evitar este tipo de esquizofrenias o cualquier problema con la salud mental, ¿no? Sí, mira,
La esquizofrenia es una enfermedad en la que la herencia es importante, puede haber o suele haber antecedentes psiquiátricos, no hay mucha explicación, no hay un proceso que lo explique, ¿no? Hemos hablado de tres tipos, contando la de esquizofrenia. Hablamos también de los cuadros delirantes crónicos y hablamos también de la psicosis o de la psicosis maníaco-depresiva o del trastorno bipolar, que son cuadros psiquiátricos de psiquiatría pesada, son cuadros graves de psiquiatría, no son trastornos banales, no son los trastornos que nosotros conocemos comúnmente, porque todo el mundo ha tenido ansiedad alguna vez, todo el mundo ha estado triste alguna vez, todo el mundo ha perdido a un familiar y ha tenido duelo. Eso no es lo que hemos hablado en estos 4 días. Estos 4 días hemos hablado de psiquiatría pesada, de psiquiatría grave, ¿no? Y de, sobre todo, estos pacientes no tienen conciencia de enfermedad, no van a ir al médico contándoles que están enfermos, no, porque ellos perciben su realidad como cierta, ¿no? Y esto es grave. ¿Qué podemos hacer nosotros como personas con estos pacientes? Pues ayudarles en los que podamos. Si detectamos algún caso, pues informar a las autoridades. A veces es muy difícil actuar en estos casos, porque si no hay demanda de asistencia es muy difícil actuar. ¿Y nosotros qué debemos de hacer? Pues tú lo has dicho, José Luis, debemos de intentar ser felices, ¿no? Hacer cosas que nos gustan en la vida, disfrutar con lo que hacemos, mirar las cosas con optimismo y poco más te voy a decir. Y cuidarnos, ¿verdad? Cuidarnos significa mimarnos un poco, querernos a nosotros, mantener una buena salud, lo que hemos hablado muchas veces y hemos dicho muchas veces, comer bien, hacer ejercicio físico, controlar nuestras patologías, acudir periódicamente a nuestro médico, hacer todo lo posible por hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Haciendo las cosas bien, no fumando, por supuesto, no bebiendo en exceso, no comiendo en exceso. Haciendo las cosas bien, seremos más felices y seremos mejores personas, ¿no? Y luego ser también solidarios, ¿no? Hemos vivido estos momentos de la pandemia en el que hemos visto que ser solidario es muy importante y hemos manifestado mucho nuestra solidaridad pues vacunándonos, ¿verdad? O sea que es una cosa de insolidaridad. Vuelvo a esto de la insolidaridad de los que no se vacunan, ¿no? Pero bueno, hablaremos otro día. Hablaremos otro día de eso. Ramón Bernado, fuente de sabiduría médica, divulgador, vamos, es que es una joya, es todo un lujazo tenerte aquí como colaborador en Es la Mañana de Guadalajara los martes para hablar de salud y, por supuesto, mañana para hablar de cine. Muchas gracias por esta serie que hemos realizado de 4 capítulos, pero vamos, que el martes que viene seguimos con temas tan interesantes. Hasta mañana, pues. Gracias, José Luis. Un abrazo a todos.